La crisis de Ceuta a la que te refieres ocurrió en mayo del 2021, y no tengo información actualizada sobre eventos posteriores a mi fecha de corte en septiembre del 2021. Sin embargo, puedo proporcionarte una visión general de los acontecimientos que ocurrieron en ese momento. La crisis de Ceuta se desencadenó cuando un gran número de migrantes, muchos de ellos provenientes de Marruecos, cruzaron la frontera hacia la ciudad autónoma de Ceuta, que es territorio español en el norte de África. Se estima que más de 80.000 personas llegaron a Ceuta en un periodo de unos pocos días. Esta situación generó una crisis humanitaria y política, ya que las autoridades españolas se vieron desbordadas para hacer frente a la llegada masiva de migrantes. Muchos de ellos eran jóvenes y menores no acompañados. Se produjeron escenas de caos en la frontera con personas cruzando a nado, escalando vallas y utilizando otros medios para ingresar a Ceuta. El gobierno español y las autoridades locales de Ceuta tuvieron que movilizarse rápidamente para proporcionar alojamiento, atención médica y asistencia humanitaria a los migrantes que habían llegado. Además, se iniciaron negociaciones con el gobierno marroquí para tratar de resolver la situación y evitar que más personas cruzaran la frontera. Este incidente puso de relieve la complejidad y los desafíos asociados con la migración irregular. Además de las implicaciones humanitarias, también tuvo repercusiones políticas y diplomáticas entre España y Marruecos. Es importante señalar que la migración es un fenómeno complejo y multidimensional, y no puede abordarse todos sus aspectos en detalle. Si tienes preguntas más específicas o deseas saber más sobre algún aspecto en particular, estaré encantado de ayudarte en la medida de mi capacidad. Claro, aquí hay más información sobre la crisis de Ceuta y los inmigrantes ilegales. Número 1. Contexto geográfico. Ceuta es una ciudad autónoma española situada en la costa norte de África, junto a la frontera con Marruecos. Debido a su ubicación estratégica, Ceuta ha sido históricamente un punto de entrada para los migrantes que buscan llegar a Europa. Número 2. Causas de la crisis. La crisis de Ceuta en 2021 tuvo múltiples factores desencadenantes, en donde algunos expertos señalan que la relajación de los controles fronterizos por parte de Marruecos fue un factor clave. Además, las tensiones políticas entre España y Marruecos también pudieron haber influido en el flujo masivo de migrantes hacia Ceuta. Número 3. Crisis humanitaria. La llegada repentina de miles de migrantes a Ceuta generó una crisis humanitaria. Muchos de ellos eran jóvenes y menores no acompañados que necesitaban asistencia y protección. Las autoridades españolas se vieron abrumadas para proporcionar alojamiento, atención médica y apoyo adecuado a todos los migrantes. Número 4. Respuesta española. El gobierno español movilizó recursos adicionales y cooperó con organizaciones humanitarias para hacer frente a la crisis. Se establecieron albergues temporales y se brindó asistencia médica y alimentaria a los migrantes. Además, se realizó un esfuerzo para identificar a los menores no acompañados y garantizar su cuidado adecuado. Número 5. Relaciones diplomáticas. La crisis de Ceuta también tuvo implicaciones políticas y diplomáticas. España acusó a Marruecos de permitir el flujo de migrantes como represalia por el tratamiento médico brindado al líder del Frente Polisario, un grupo independentista del Sahara Occidental en España. Esto generó tensiones entre ambos países y llevó a una revisión de las relaciones bilaterales. Número 6. Políticas migratorias y cooperación. La crisis de Ceuta puso de manifiesto la necesidad de una mayor cooperación internacional en la gestión de la migración. España y la Unión Europea buscaron fortalecer los acuerdos de cooperación con Marruecos para abordar las causas subyacentes de la migración y promover un enfoque más integral que involucre a todos los actores relevantes. Número 7. Debates y desafíos. La crisis de Ceuta suscitó debates sobre las políticas de inmigración, la seguridad fronteriza y los derechos humanos. Se plantearon preguntas sobre cómo equilibrar la necesidad de proteger las fronteras con la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de los migrantes. Es importante destacar que la migración es un tema complejo y multifacético, y la crisis de Ceuta es solo un ejemplo de los desafíos que enfrentan los países receptores, los países de origen y los migrantes mismos. La búsqueda de soluciones duraderas requiere un enfoque integral que aborde las causas fundamentales de la migración y promueva la cooperación internacional. Aquí hay más información relacionada con la crisis de Ceuta y los inmigrantes ilegales. Número 8. Relación entre España y Marruecos. España y Marruecos comparten una relación compleja en cuanto a la migración.
Marruecos es un país de tránsito importante para los migrantes que buscan llegar a Europa, y su cooperación es crucial para controlar los flujos migratorios. Sin embargo, también ha habido tensiones y disputas entre ambos países sobre asuntos como la soberanía de ciertos territorios y la gestión de la migración. Número 9. Rutas migratorias. La crisis de Ceuta destaca la existencia de diferentes rutas migratorias utilizadas por los migrantes para llegar a Europa. Además de Ceuta, otras regiones como Melilla, otra ciudad autónoma española en el norte de África, y las Islas Canarias también han sido puntos de entrada para los migrantes que cruzan desde el continente africano. Número 10. Políticas migratorias de la Unión Europea. La crisis de Ceuta resalta los desafíos que enfrenta la Unión Europea en términos de políticas migratorias y de asilo comunes. La gestión de la migración es un tema complejo y a menudo genera debates acerca de la solidaridad entre los Estados miembros, la responsabilidad compartida y la protección de los derechos humanos de los migrantes. Número 11. Factores de expulsión y atracción. La migración irregular está impulsada por una combinación de factores de expulsión con los países de origen, como conflictos, pobreza, falta de oportunidades económicas y violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, los factores de atracción en los países de destino, como oportunidades económicas, seguridad y acceso a servicios básicos, también influyen en las decisiones de los migrantes. Número 12. Enfoques de gestión migratoria. La crisis de Ceuta destaca la necesidad de abordar la migración de manera integral y sostenible. Esto implica no solo abordar las causas profundas de la migración, sino también desarrollar políticas migratorias que equilibren la seguridad de las fronteras con la protección de los cerebros humanos de los migrantes, así como promover vías legales y seguras de migración. Número 13. Cooperación internacional. La gestión efectiva de la migración requiere una cooperación estrecha y constructiva entre los países de origen, tránsito y destino. Esto incluye compartir información, coordinar esfuerzos para combatir las redes de tráfico de personas, proporcionar asistencia humanitaria en los migrantes y abordar las causas subyacentes de la migración en colaboración con las comunidades locales. Número 14. Protección de los derechos humanos. Los migrantes, independientemente de su estatus legal, tienen derechos humanos que deben ser protegidos. Esto incluye el acceso a la atención médica, la educación, la justicia y la no discriminación. Los países receptores tienen la responsabilidad de garantizar que se respeten estos derechos y de establecer sistemas de asilo y protección adecuados. La crisis de Ceuta y los migrantes ilegales resaltan la complejidad y los desafíos asociados con la migración. Este incidente evidenció la necesidad de una gestión migratoria integral y sostenible que equilibre la seguridad de las fronteras con la protección de los derechos humanos de los migrantes. Además, subrayó la importancia de la cooperación internacional entre los países de origen, tránsito y destino para abordar las causas profundas de la migración y promover vías legales y seguras. La crisis de Ceuta es un recordatorio de la necesidad de abordar la migración desde una perspectiva global, solidaria y basada en los derechos humanos.